Buenas, en esta teoría se analizarán las diferencias estructurales de los tres tipos principales de ARN polimerasas eucarióticas y las características de sus respectivos promotores. Además, se describirán las particularidades de la etapa de iniciación, elongación y terminación de los genes transcriptos por la RNA polimerasa 2. Si bien las RNA polimerasas básicamente realizan el mismo tipo de reacción, tanto en bacterias como en eucariotas, por lo cual algunas partes de su estructura, particularmente las encargadas de la catálisis, están muy conservadas, existen diferencias entre ellas que están relacionadas al tipo de molde sobre el que actúan y la necesidad de las polimerasas eucarióticas de factores proteicos adicionales. Así, mientras que en bacterias la regulación de la expresión se basa completamente en los eventos que suceden sobre un promotor, en eucariotas, los eventos que suceden sobre el promotor son los últimos pasos de un mecanismo de regulación que comienza con la remodelación de la estructura cromatínica. Por lo cual, mientras que en bacterias solo es necesario el factor sigma para reconocer los promotores y realizar una iniciación eficiente, en eucariotas, además de los factores generales de la transcripción, que es el complejo homólogo al factor sigma, se requieren de factores adicionales, incluido el llamado complejo mediador, las proteínas reguladoras de unión al ADN y a menudo las enzimas modificadoras de la cromatina. Otra diferencia es que mientras que en bacterias hay un solo tipo de ARN polimerasa que transcribe todos los operones, en eucariotas hay tres tipos de RNA polimerasas principales, cada una de las cuales reconoce diferentes promotores e interacciona con sus propios factores transcripcionales. Y en relación a este reconocimiento de los promotores, mientras que en bacteria el reconocimiento de los promotores lo hace directamente la holoenzima, en eucariotas el reconocimiento de los promotores es llevado a cabo por los factores generales de la transcripción que determinan el punto de inicio de la transcripción y reclutan a la RNA polimerasa. Tanto en bacterias como en eucariotas, los promotores son estructuras modulares formadas por un conjunto de bloques de motivos muy conservados. Sin embargo, mientras que en bacterias los promotores están corriente arriba del punto de inicio de la transcripción, en eucariotas los promotores pueden estar tanto corriente arriba como corriente abajo, como en el caso de los promotores para la RNA polimerasa 3. Además, como en la regulación de los genes de la RNA polimerasa 2 actúa un gran número de factores, la estructura modular es mucho más compleja, con la existencia en cada promotor de múltiples sitios potenciadores y silenciadores de la transcripción. Como se vio en la teoría anterior, en bacterias la actividad transcripcional de los operones está sujeta tanto a controles positivos como controles negativos de proteínas reguladoras. Mientras que en eucariotas, el hecho de que la RNA polimerasa no reconozca por sí sola los promotores determina que el inicio de la transcripción esté bajo control positivo de factores que, de acuerdo a su disponibilidad, pueden establecer un control específico de tejido. Esto permite que en la mayoría de los casos los diferentes tipos de células tengan activos una batería de genes mientras que el resto permanezca irreversiblemente inactivo. Por último, la última diferencia importante de las RNA polimerasas bacterianas y eucarióticas es que mientras que en bacterias la RNA polimerasa responde a estructuras particulares para determinar el punto de terminación de la transcripción, los cuales además pueden tener una función reguladora, como vimos, en eucariotas los únicos que tienen sitios de terminación definidos son la RNA polimerasa 1 y 3, pero estos terminadores solo actúan como fin de punto de terminación de la transcripción y no tienen funciones reguladoras. Todas las RNA polimerasas eucarióticas son complejos proteicos grandes de aproximadamente 500 kilodalton que típicamente tienen al menos 12 subunidades proteicas. En las tres RNA polimerasas, las dos subunidades catalíticas L y L'
son homólogas a las subunidades beta y beta' de bacterias. La única diferencia entre estas unidades catalíticas es que la subunidad L' de las ARN polimerasa II presentan en el dominio carboxilo terminal un número variable de repeticiones de 7 aminoácidos susceptibles a fosforilaciones que están involucradas en la regulación de sus actividades. En las 3 RNA polimerasas eucarióticas, las dos unidades alfa y alfa' son homólogas a las unidades de bacterias, con la excepción que las unidades alfa de las RNA polimerasas II están menos relacionadas en su secuencia aminoácidica. 5 de las restantes unidades son comunes a las 3 RNA polimerasas eucarióticas y luego entre 4 y 7 subunidades son particulares de cada una de ellas. Noten que no hay ninguna subunidad relacionada con el factor sigma bacteriano, ya que esta función corresponde en eucariotas a los factores generales de la transcripción. A continuación se describirá la estructura de los promotores y los complejos asociados a la iniciación de la transcripción de las 3 RNA polimerasas eucarióticas, empezando por el de la RNA polimerasa 1. Esta RNA polimerasa está abocada a la transcripción de un único gen, el gen del ARN ribosomal 45S, que a pesar de ser un único gen, este está presente en múltiples copias. En cualquier célula, la tasa de transcripción de estos genes es bastante superior que el de los restantes genes del genoma, por lo cual es entendible que un solo tipo de RNA polimerasa esté encargada de su transcripción y por ende que esta RNA polimerasa solo interactúe con el promotor de estos genes. El promotor para la RNA polimerasa 1 es un promotor bipartito con un elemento central y el elemento UP, elemento promotor corriente arriba, también llamado elemento de control corriente arriba, UC. El elemento central se ubica alrededor del sitio de inicio de la transcripción y el UP entre 100 a 150 pares de bases corriente arriba del punto de inicio de la transcripción. La iniciación de la transcripción requiere de dos factores. El factor SL1, que está conformado por la proteína TBP y 3 proteínas TAP, y cumple funciones de un complejo de iniciación, pero de baja frecuencia. Dentro de este complejo, TBP es el factor que determina el posicionamiento de la RNA polimerasa en relación al punto de inicio de la transcripción. Esta proteína también está presente en los complejos de iniciación de las otras dos RNA polimerasas, mientras que las 3 TAP son particulares de este promotor, pero también hay factores TAP en los promotores 2 y 3, pero no son particularmente estos TAP, es decir, que los TAP no son compartidos, solo es compartida la proteína TBP. El otro factor requerido por estos promotores es VF. Este factor promueve la unión de SL1 al promotor central y estimula la transcripción al reclutar a la RNA polimerasa 1, alcanzando una frecuencia de transcripción mayor. Los promotores para la RNA polimerasa 3 pueden ser de tres formas. Dos tienen la característica de estar ubicados corriente abajo del punto de inicio de la transcripción, es decir, dentro de la región de codificación del gen, y el otro es un promotor corriente arriba. Los promotores de los genes para los RNA de transferencia están ubicados corriente abajo y consisten de dos regiones, llamadas caja A y caja B. Los de los genes para los ARN ribosomal 5S también son corriente abajo, pero consisten en las cajas A y caja C. Mientras que los promotores para el ARN nuclear pequeño son tripartitos e incluyen una caja tata, como la que vamos a ver que también tienen los promotores de la RNA polimerasa 2. Además también tienen un potenciador, PCE, elemento de secuencia proximal, y un elemento OCT.
Al igual que el resto de las RNA polimerasas eucarióticas, las RNA polimerasas 3 requieren de factores transcripcionales que son TF3B y TF3C para los genes de los RNA de transferencia, más TF3A para el caso de los genes del ARN ribosomal 5S. En ambos casos, el factor TF3C se une a la región promotora y promueve la unión de TF3B al ADN, corriente arriba del punto de inicio de la transcripción. Y a su vez, TF3B recluta a la RNA polimerasa 3 al sitio de inicio de la transcripción. Al igual que en los casos del complejo SL1 de la RNA polimerasa 1, el complejo TF3B es el complejo de posicionamiento de la RNA polimerasa y está formado por las proteínas TBP, común para las 3 RNA polimerasas eucarióticas, más TAF particulares para las RNA polimerasas 3. Las RNA polimerasas 2 responden a dos tipos de estructuras promotoras. Una que corresponde a secuencias estructuradas, es decir, que están formadas por motivos nucleotídicos conservados como cualquier promotor, y se los conoce como promotores determinados para las RNA polimerasa 2, y otros que no conservan ninguna estructura particular y se los llama no determinados. Los promotores determinados se caracterizan por compartir un elemento central, denominado promotor central, que es caracterizado como la mínima porción de secuencia requerida para iniciar la transcripción in vitro. Esta porción está conformada por varios motivos cortos, ubicados corriente arriba o corriente abajo del punto de inicio de la transcripción, de los cuales no todos están presentes en los diferentes promotores. Así, por ejemplo, los promotores típicos tienen o motivo TATA o motivo DPE. Siempre que un promotor tiene un motivo TATA, contiene un motivo DSE. INR es un motivo general que está tanto con TATA como con DPE. Todos estos motivos son reconocidos por factores generales de la transcripción y determinan una baja actividad transcripcional. Para alcanzar una transcripción eficiente in vivo, además del promotor central, son necesarias un conjunto de secuencias reguladoras que pueden ubicarse hasta 100 kilobases del punto de inicio de la transcripción. Además, tanto corriente arriba como corriente abajo del punto de inicio de la transcripción. Estas secuencias actúan al ser reconocidas por proteínas reguladoras, tanto activadores como represores, que ayudan o dificultan la transcripción del promotor central. De acuerdo a su localización y función, estas secuencias reguladoras pueden ser agrupadas en secuencias reguladoras positivas, como los elementos promotores proximales, las secuencias activadoras corriente arriba o WAS y los amplificadores. O pueden ser agrupadas como secuencias reguladoras negativas, como los silenciadores, elementos limítrofes y aislantes. Los otros tipos de estructuras promotoras para la RNA polimerasa 2, o sea, los promotores no determinados, corresponden a genes con múltiples sitios posibles de inicio de la transcripción, que abarcan una región de entre 20 y 200 pares de bases, por lo cual los RNA mensajeros que producen son heterogéneos en sus extremos 5'. Estos promotores dirigen la transcripción de genes amos de casa, los cuales se transcriben de manera constante pero a baja tasa. La única característica compartida por estos tipos de promotores es la presencia de una región rica en GC en posición 5' en relación a los posibles puntos de inicio de la transcripción. A continuación, se describirán las distintas etapas de la transcripción para la RNA polimerasa 2.
En su conjunto, los factores generales de la transcripción para la RNA polimerasa II realizan funciones similares a las realizadas por el factor sigma en bacterias. Así, ayudan a la polimerasa a unirse al promotor, desnaturalizan el ADN y permiten a la RNA polimerasa escapar del promotor. El conjunto completo de factores generales de la transcripción y la polimerasa unidas al promotor y preparados para el inicio se denomina complejo de preiniciación. Este complejo se forma sobre el motivo TATA, el cual es reconocido por el factor de transcripción general TF2D. Todos los factores generales de la transcripción para la RNA polimerasa II se denominan con las siglas TF2, que hace referencia a factores de transcripción para la RNA polimerasa II, y una letra mayúscula que diferencia los distintos factores. Como todos los factores del complejo de preiniciación, el factor TF2D es un complejo de múltiples subunidades formado por la proteína de unión a TATA, o sea la proteína TBP, más los factores TAF, o sea los factores asociados a TBP, los cuales reconocen otros elementos del promotor central, aunque la unión más fuerte es entre TBP y TATA. TBP se une al ADN a través de dos regiones de láminas beta. En la figura inferior izquierda aparecen de color violeta, que interactúan con el surco menor de la caja TATA, haciendo que el surco menor se ensanche en una conformación casi plana y provocando al mismo tiempo que el ADN se doble en un ángulo de 80 grados por su surco mayor. Como la interacción entre TBP y el ADN involucra unos pocos enlaces de hidrógeno entre las láminas beta y los bordes de los pares de bases en el surco menor, la mayor especificidad de la unión de TBP al ADN está determinada por dos pares de cadenas laterales de fenilalanina que se intercalan entre los pares de base en cada extremo de la secuencia de reconocimiento y conducen a aumentar aún más la curvatura del ADN. De las 11 TAF que forman parte del factor TF2D, 2 se unen a otros elementos del promotor central, como los motivos INR, DPE y DSE. Algunas TAF tienen homología estructural con proteínas de las histonas y se ha propuesto que podrían unirse al ADN de manera similar, mientras que otras actúan regulando la unión de TBP al ADN mediante un dominio que se une a las láminas beta de TBP, ocultando así el sitio de unión al ADN, tal como lo hace el extremo amino terminal del factor sigma bacteriano. Una vez que TBP distorsiona la estructura del ADN, proporciona una estructura compatible con la entrada de los otros factores de transcripción general e incluso de la misma ARN polimerasa. Una vez que se ha dado el primer paso en la formación del complejo de preiniciación, entran de manera simultánea al complejo TF2A y TF2B. TF2A permite que TF2D se una a una región ahora más grande y elimina la represión de las TAP sobre el sitio de unión al ADN de TBP, mientras que TF2B establece contactos tanto con el ADN como con TBP. Así, por ejemplo, por un lado interacciona con el surco mayor con las bases corriente arriba de la caja TATA hacia el motivo BRE y por el surco menor corriente abajo del motivo TATA. La unión asimétrica de TF2B al complejo TBP-TATA determina la asimetría del resto del conjunto de preiniciación y el sentido unidireccional que tendrá la transcripción.
TF2B también contacta a la RNA polimerasa 2 en el complejo de preiniciación y así establece un puente entre TBP unido a TATA y la RNA polimerasa. Los estudios estructurales sugieren que un segmento de la TF2B se inserta en el canal de salida del ARN y en la hendidura del centro activo de la RNA polimerasa 2, de manera análoga a lo que lo hace la región 3,4 del factor sigma en bacterias. Estas regiones del factor TF2B ayudan en la formación de complejos abiertos, quizás estabilizando el ADN desnaturalizado hasta que se forme un híbrido ARN-ADN dentro de la ARN polimerasa. El cuarto factor en participar del complejo de preiniciación es TF2F. Este factor es reclutado al promotor junto con la RNA polimerasa. La unión de la RNA polimerasa 2 y el factor TF2F estabiliza el complejo ADN-TBP-TF2B y habilita a la entrada de los factores TF2E y TF2H. TF2E, al igual que TF2F, consisten de dos subunidades y tiene también la función de reclutar y regular a TF2H. TF2H controla la transición del complejo de preiniciación al complejo abierto. Dentro del complejo TF2H hay subunidades que funcionan como ATPasa, otras como helicasas y otras como quinasas, que en su conjunto llevan a cabo las funciones que determinan la desnaturalización del ADN y el escape del promotor. Todos los pasos descritos hasta aquí corresponden al proceso de iniciación de la transcripción de la ARN polimerasa 2 sobre una molécula de ADN desnuda y in vitro. Sin embargo, in vivo, el ADN está asociado a los nucleosomas, lo cual dificulta la formación del complejo de preiniciación. Es por eso que para alcanzar altos niveles de transcripción in vivo, además se necesitan de proteínas reguladoras de la transcripción, el complejo mediador y proteínas modificadoras de los nucleosomas. Sobre las proteínas reguladoras de la transcripción voy a hablar en la próxima teoría. Las proteínas modificadoras de los nucleosomas las vimos en la teoría de organización estructural de los genomas, así que en esta teoría solo vamos a hablar del complejo mediador. El complejo mediador es la parte de la maquinaria de la transcripción que media las interacciones de la ARN polimerasa con los reguladores de la transcripción y los factores remodeladores y modificadores de la cromatina. Por eso es fundamental su presencia para alcanzar niveles de transcripción significativa in vivo. Este complejo está asociado a la maquinaria de la transcripción e interacciona con la ARN polimerasa a través de la cola CTD de la subunidad catalítica L'. Los complejos son estructuras modulares formadas por más de 20 subunidades proteicas, de las cuales algunas participan específicamente en la regulación de diferentes subconjuntos de genes o responden a diferentes grupos de reguladores y otras son comunes a todos los complejos mediadores, lo que hace suponer que probablemente diferentes reguladores interactúan con diferentes subunidades del complejo mediador para llevar a la polimerasa a diferentes genes. Por ejemplo, cuando se compara entre levaduras y humanos, 7 subunidades muestran una homología de secuencia significativa y son las que en la figura inferior van a aparecer de color azul, mientras que el resto son particulares del complejo de cada especie.
Muy pocas de las unidades tienen alguna función conocida, y la pérdida de alguna de las unidades a menudo conduce a la pérdida de expresión de solo un pequeño subconjunto de genes, lo que refuerza la idea de que su composición responde al conjunto de genes con el que va a interactuar. Otra función de este complejo es el de regular la acción de TF2H para pasar a la etapa de elongación. El comienzo de la etapa de elongación es el resultado de la fosforilación de la cola de CTD de la polimerasa por parte de la TF2H. Una vez que esto sucede, la ARN polimerasa se desprende de todos los factores generales de la transcripción y del complejo mediador, porque pierde la afinidad resultado de las fosforilaciones. Y ahora se reclutan otros factores a la nueva cola de CTD fosforilada, algunos de los cuales están involucrados en la elongación y otros en el procesamiento del ARN. Uno de los factores de elongación reclutados es PTEF-B. Este factor se une a los residuos de serina en posición 2 de las repeticiones del CTD. Una de las funciones de este factor es la de reclutar, fosforilar y activar a HSPT5. Este factor se une a la ARN polimerasa y su sitio de unión se superpone con la región contactada por TF2B, lo que plantea la posibilidad de que una de las funciones de SPT5 sea la de desplazar a los factores de iniciación y otra función es la de reclutar a la maquinaria de formación de CAP. Otra función de PTEF-B es la de reclutar al factor TAT-SF1, quien además recluta a la maquinaria de poliadenilación y empalme. Otro factor reclutado al CTD es el factor TF2S. Este factor estimula la tasa general de elongación de la ARN polimerasa al limitar el tiempo que la polimerasa se detiene cuando encuentra secuencias difíciles de transcribir. Esto es debido a que la polimerasa no transcribe a través de todas las secuencias a una velocidad constante, sino que se detiene periódicamente, a veces durante periodos bastante largos, y luego reanuda la transcripción. Pero en presencia de TF2S se reduce el tiempo en que la polimerasa se detiene en un sitio determinado. TF2S también contribuye a la corrección de prueba por parte de la ARN polimerasa, ya que estimula la actividad ARNasa de la polimerasa. La elongación, como el inicio de la transcripción, suceden sobre moléculas de ADN que están asociadas a nucleosomas, por lo cual, durante la elongación, también se van a necesitar de factores que estén involucrados en la remodelación de la cromatina para que pueda avanzar la RNA polimerasa. Así, otro de los factores de elongación reclutados al CDT es FACT. Este factor es un heterodímero de dos proteínas bien conservadas, SPT16 y SSRP1. FACT desmantela las histonas por delante de la ARN polimerasa, eliminando un dímero H2A-H2B, y vuelve a restaurar el dímero al hexámero inmediatamente detrás de la polimerasa. Así FACT permite que la polimerasa transcriba y al mismo tiempo mantiene la integridad de la cromatina en la región en que se está transcribiendo. Inmediatamente que el transcripto empieza a sintetizarse, también empieza a procesarse. Estos eventos de procesamiento incluyen la formación del CAP en el extremo 5' del ARN, la eliminación de intrones y la poliadenilación del extremo 3'. Todos estos eventos suceden simultáneamente con la elongación, pero de manera secuencial, por lo cual los factores involucrados van siendo reclutados y eliminados del CDT de manera secuencial como resultado de cambios en los perfiles de fosforilación del CDT. Así,
la salida del promotor y el reclutamiento de los factores involucrados en el capeado del ARN son el resultado de la fosforilación en la serina 5 de los motivos repetidos del CTD, mientras que el reclutamiento de los factores de procesamiento de intrones requiere de la desfosforilación de estas posiciones y la fosforilación de las serinas en posición 2. En esta teoría vamos a ver cómo es el proceso de capeado y poliadeninación, y el de eliminación de intrones lo vamos a ver en una teoría separada. El capeado del extremo 5' se da en 3 pasos enzimáticos. En el primer paso, la enzima RNA trifosfatasa elimina un grupo fosfato en posición gamma del primer nucleótido incorporado por la RNA polimerasa al inicio de la transcripción, que como vimos por lo general corresponde a una purina. Luego, la enzima guaniltransferasa une una guanosina monofosfato al fosfato en posición beta de la adenina. Esto sucede debido a que el fosfato en posición beta del inicio del transcripto ataca al fosfato en posición alfa de la guanina trifosfato unida a la guaniltransferasa, haciendo que ésta pierda sus fosfatos en posición beta y gamma y que quede unida como una guanina monofosfato. Una vez que se ha dado la unión 5'5' entre la guanina y la purina del primer nucleótido sintetizado del ARN, como paso final, una enzima metiltransferasa agrega grupos metilos a estos dos nucleótidos. Como dije previamente, la formación del CAP promueve la desfosforilación de las serinas en posición 5 dentro de las repeticiones del CTD, y la fosforilación de serina 2 provoca el reclutamiento de la maquinaria necesaria para el empalme del ARN. La poliadenilación del extremo 3' del ARN mensajero está vinculada funcionalmente con la terminación de la transcripción. Entonces, cuando la polimerasa llega al final de un gen, la presencia de secuencias específicas a nivel del ARN desencadena la transferencia de las enzimas de poliadenilación cargadas sobre el CTD, que pasan ahora a la molécula de ARN. Esto se da de la siguiente manera. Luego de la eliminación de la cola de CTD de los factores de splicing y llegando al final del gen, el CTD de la polimerasa transporta dos complejos de proteínas. El complejo SPSF, factor de especificidad de escisión y poliadenilación, y CSTF, factor de estimulación de la escisión. La transcripción a nivel de ARN de la señal de poli-A desencadena la transferencia de estos dos factores al ARN. Una vez que SPSF y CSTF se unen al ARN, también se reclutan otras proteínas, lo que conduce inicialmente a la escisión del ARN y luego a la poliadenilación. La poliadenilación está mediada por una enzima PAP, poli-A polimerasa, que agrega aproximadamente 200 adeninas en el extremo 3' del ARN producido por la escisión. Esta enzima se caracteriza porque usa ATP como precursor y agrega los nucleótidos de la misma manera que la ARN polimerasa incorpora nucleótidos a un ARN naciente, pero lo hace sin seguir las indicaciones de un molde. Esa es la diferencia que tiene con una ARN polimerasa. No se sabe qué es lo que determina la longitud de la cola de poli-A, pero se cree que están involucradas otras proteínas que se unen específicamente a la secuencia de poli-A. El último evento de la transcripción tiene particularidades dependiendo de la ARN polimerasa involucrada. Así, en el caso de la RNA polimerasa 2, existen múltiples sitios de posible final de la transcripción que no se corresponden en posición con los últimos nucleótidos que se pueden ver en un ARN mensajero antes de la cola de poli-A, sino que estos sitios están entre 500 a 2000 pares de base corriente abajo de la señal de poliadeninación.
Ahora vamos a ver cómo sucede este proceso. En el caso de la POL1, la terminación requiere de un factor de terminación que es específico de esta polimerasa, mientras que en el caso de la RNA polimerasa 3, la terminación se da sobre una región de uracilos que determina una baja estabilidad del híbrido ARN-ADN, determinando la descomposición del complejo terciario ADN-ARN polimerasa. Esto es lo más parecido a los terminadores intrínsecos de bacterias, pero con la diferencia que no hay una formación de una estructura secundaria. Se han planteado dos modelos de la terminación de la transcripción de la RNA polimerasa 2. Uno de estos modelos, y el más aceptado, se llama el modelo de terminación de torpedo y propone que luego de la acción de SPSF y SSTF en la poliadenilación, queda un extremo 5' libre sin cap, en lo que aún sigue siendo transcripto por la RNA polimerasa 2. Este extremo no canónico, porque lo normal son extremos 5' capeados, es reconocido por una RNasa que en las levaduras se llama RAT1 y en humanos XRN2. Esta RNasa está unida mediante la proteína RTT103 al CTD de la RNA polimerasa 2, por lo cual una vez que se genera un extremo 5' no capeado, se trasloca inmediatamente a él. Esta RNasa es muy procesiva y degrada rápidamente el ARN en dirección 5' a 3' hasta que alcanza la polimerasa. Pero aunque esta acción solo degrada el ARN, se supone que la terminación de la actividad transcripcional de la RNA polimerasa 2 se puede desencadenar de una manera bastante similar a la descrita en la terminación dependiente de Rho en bacterias. Así se supone que la RNasa empuja a la polimerasa hacia adelante y extrae los restos del transcripto de ARN naciente presentes dentro de la enzima, desestabilizándola de su unión al ADN. Aunque como in vitro esta RNasa no es autosuficiente para llevar a cabo la función de terminación, se ha propuesto que el efecto que ejerce sobre la RNA polimerasa es el resultado de la acción conjunta con otros factores. El otro modelo se denomina modelo alostérico y propone que la terminación depende de un cambio conformacional en la polimerasa que reduce la procesividad, como si fuera una parada, y esto conduce a la terminación espontánea poco después. Se ha propuesto que este cambio conformacional de la RNA polimerasa está vinculado con la pérdida de los factores de poliadenilación y la unión posterior a la cola CTD de otros factores que inducen el cambio conformacional.